Y quiero invitarte a que me acompañes al libro de Salmos, capítulo 32, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Salmos, capítulo 32, versículo 1 en adelante. Y si lo tenemos, lo compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén, amén y amén. Hace unos años conocí a un hombre que realmente admiraba muchísimo. Se podría decir que para mí era una especie de referente en cuanto a lo musical en el ámbito cristiano. De esas personas que uno tiene allá arriba. Recuerdo que con mi grupo de amigos éramos un montón de adolescentes que tratábamos de incursionar en la música, y al ver lo que Dios hacía a través de este hombre, estábamos admirados, maravillados, y tuvimos la oportunidad en un momento de poder conocerlo, de pasar tiempo con él. Y recuerdo que se formó una linda relación, donde este muchacho nos aconsejaba, nos mentoreaba, nos animaba, y nosotros nos sentíamos increíbles con semejante privilegio. Era una persona que realmente tenía ese no sé qué, esa unción especial, esa gracia de parte de Dios para todo lo que hacía, especialmente con lo que se refería a la música. Un talento dado por el cielo para interpretar canciones, para componer, para cantar incluso. Y realmente todos creíamos que esta persona sería una gran promesa en este tiempo de parte de Dios. Una poderosa herramienta que sería utilizada por Dios para llevar a cientos y miles de jóvenes quizás a los pies de Cristo. Bueno, el tiempo pasó y por diferentes cuestiones de la vida, yo empecé a trabajar, después a estudiar, nos fuimos separando y llegó el momento en el que no lo vi más. Y pasaron años y nunca más supe más nada de él. Hasta que hace muy poquito, especialmente en estas últimas semanas, me llegaron algunas imágenes de su presente, de cómo se encuentra en la actualidad. Y francamente quiero decirte, cuando vi cómo estaba este muchacho, me sentí muy, pero muy triste. Porque este hombre, que ya es un hombre adulto, que un día portaba esa unción maravillosa y única de parte de Dios, que era de influencia en diferentes escenarios, hoy en día sigue cantando. Pero sigue cantando a cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que él verdaderamente es en lo espiritual. Le canta a las mujeres, le canta a la droga, le canta al cigarrillo, le canta al alcohol. Está rodeado de un montón de personas que nada tienen que ver con Dios. Se fue al mundo, se fue a la droga, se fue al alcohol, abandonó a su familia y hoy en día está, a pesar de que casi tiene 50 años, incluso hasta
trata de aparentar una adolescencia en su manera de vestirse. Cuando yo vi este triste espectáculo, tengo que decirlo porque conocí y sé lo que Dios depositó en él, me sentí muy triste. Incluso hablamos con papá en esta semana. Yo le dije, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿En qué momento este muchacho se desvió tanto de Dios para terminar como está hoy? Yo quiero decirte algo que va a ser verdaderamente impactante y doloroso, pero tienes que conocer esta verdad. El diablo disfruta el espectáculo de avergonzar en el mundo a los que un día fueron los ungidos de Dios. Yo sentí ese dolor en mi corazón y me pregunté, ¿en qué momento este muchacho se alejó tanto de Dios? Y la verdad que yo quiero decirte esto en esta noche, ese alejamiento del propósito de Dios comienza de una manera sutil. La manera en la que nosotros nos movemos en la vida es el hecho más importante de nuestra existencia. Como siempre digo, lo que somos tiene su importancia, pero en lo que nos estamos convirtiendo tiene una importancia aún mayor. Lo que somos en el presente tiene su importancia, pero aquello en lo que nos estamos convirtiendo tiene una importancia aún mayor. Y necesitamos revisar cuáles son los pasos que estamos dando en la vida, si nos están acercando a Dios o si sutilmente nos estamos separando de Él. Y ese es el caso de David. David fue un hombre llamado así, un hombre conforme al corazón de Dios. Un joven que desde el primer momento en el que se enfrentó a ese gigante llamado Goliat, no paró de acumular victorias y victorias y victorias en su haber. Un hombre que experimentó en su propia vida la influencia del Espíritu Santo para componer salmos, para ganar batallas, para liderar a su pueblo, para adorar en el tabernáculo. Alguien que conocía a Dios. Pero la Biblia nos narra en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11, te animo a que lo leas todo en tu casa, que un momento de su vida David estaba en donde no tenía que estar. Y por estar en donde no tenía que estar, vio lo que no tenía que ver. Y por ver lo que no tenía que ver, hizo lo que no tenía que hacer. Estando, dice que cuando todos los reyes salían a la batalla y a la guerra, David era un rey. ¿Dónde estaba el Señor? Durmiendo la siesta en su casa. Y comienza el capítulo 11, después te animo a que lo leas completo, literalmente así. Cuando ya era la tarde, el Señor se levantó. Yo no sé qué pensás vos, pero si alguien se levanta a la tarde, evidentemente se la pasó durmiendo. Estaba demasiado acomodado en la ociosidad. Y dice que cuando se pone de pie sin nada que hacer, mientras todos estaban peleando la batalla, él estaba con la bata ahí caminando. A los Sandro en la última, en sus conciertos, ahí. Y dice que vio a una mujer que era hermosa llamada Betsabé. La codició con sus ojos, la deseó. No obstante con eso, la manda a llamar. Esta mujer le dice, hey, rey, yo soy casada, pero a él no le importó. Se acostó con ella. No obstante con eso, la embaraza. No obstante, fíjese cómo es el pecado, hermano, cómo se va enredándote en pequeñas cosas que terminan en un enorme desastre. Todo empezó con ver algo en la terraza, se acuesta con ella, la embaraza. Y no obstante con eso, después ¿sabés qué quiere hacer? Para evitar, hey, yo soy el rey David. ¿Cómo voy a quedar expuesto de esta manera? Algo tengo que inventar. Ya sé, dice, voy a enchufarle este bebé al marido de esta mujer. Y manda a llamar a Urías, el marido de esta mujer que estaba peleando en la guerra, haciendo el laburo que él tendría que estar haciendo.
Y le dice: Urías, andá, acostate con tu esposa, dale, tomate una noche. Urías, un hombre fiel, dice: no, ¿cómo voy a yo acostarme con mi esposa cuando mis amigos, mis hermanos se están matando en el campo de batalla? David no lo puede creer. Y dice: no puede ser este tipo. Bueno, dale, quédate una noche conmigo. Lo emborracha. Y ahí, medio entre canciones y un poco de libertad, de risa, dice: che, ¿por qué no te vas a acostar con tu mujer? Y Urías estaba borracho y todo seguía siendo fiel. ¿Cómo voy a ir, rey? No puedo. Mis hermanos están peleando en la batalla. Yo no puedo, no tengo derecho a ir a divertirme a mi casa. No podría hacerlo. Un hombre fiel. Finalmente, David dice: uy, la verdad es que ya no hay nada que hacer con este tipo. Escribe una carta direccionada a Joab, el capitán del ejército, diciendo: poné a Urías al frente de la batalla para que lo maten. Literalmente escribe en esa carta la sentencia de muerte de Urías y se la dan en la mano al propio Urías. Urías, inocente, lleva esa carta sin saber que estaba llevando su propia sentencia de muerte. Urías muere. El Señor, ¿qué hace? Para consolar a la mujer, se casa con ella y que nadie se entere lo que pasó. Tuvimos este bebé en el matrimonio, ¿cuál es el problema? Ahora, fíjate vos cómo es esto y cómo se va dando. David, ¿qué hiciste? ¿Qué es lo que te pasó por la cabeza? Lo que empezó como un descuido terminó con un hombre que cae en un pecado que afecta no solamente su propia vida, su relación con Dios, sino también a su propia familia. Un pecado que empaña su corona, que daña su identidad. Un pecado que mancha su ministerio. Pero como nadie supo de nada, David esconde todo esto debajo de la alfombra, pensando: zafé, nadie se enteró. Pero 2 Samuel 11:27 dice que todo esto fue desagradable a los ojos de Jehová. Pasó casi un año de todo este pecado. David puso este muerto adentro de un placar. Pero ese muerto empezó a apestar delante de Dios. Finalmente, David tiene una confrontación con el profeta Natán. Y después de esa confrontación, él escribe este salmo que acabamos de leer. Escribe 2 salmos. Salmo 51, sublime poesía de arrepentimiento, y el Salmo 32. Nadie puede decir que nunca ha sentido o ha pasado ese momento en el que se despierta ese terrible sentimiento que es la culpa por haber hecho algo que sabemos no era agradable delante de los ojos de Dios. Pero esta historia nos enseña algunas verdades de lo que genera el pecado cuando nos arrastra a la culpabilidad y cómo salir de ahí. Yo quiero reflexionar en esto, en esta noche, y le he pedido al Espíritu Santo que sea Él quien pueda hablarte. En el versículo 3 de este salmo, David confiesa: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y los que saben, los que estudian la palabra de Dios, dicen que desde el momento en el que David cayó en pecado hasta este momento en el que escribe el Salmo 32, no escribió absolutamente nada. No se registran poesías, salmos, historia. Es como una etapa que quedó velada. Es una etapa oscura en la vida del rey. Y eso es lo que produce, amados,
Eso es lo que produce el pecado en un hijo de Dios. Interfiere en nuestra relación con Dios. Nos alejamos de Él. Se apaga el brillo de la unción. Nos volvemos opacos espiritualmente hablando. Y nuestro propósito en Dios queda paralizado, congelado, estancado. Todo eso sucede cuando caemos en pecado. Ahora, es necesario aclarar esta situación porque muchos interpretan que la frase caer en pecado solamente está ligada a una connotación sexual. Y vos decís, tal persona cayó en pecado. Fornicación, lo primero que pensás. Pero caer en pecado es una idea mucho más amplia que un solo pecado, que sería la fornicación. Es mucho más que eso. ¿Qué significa caer en pecado? Significa pecar. Pero no estoy hablando, y esto lo aclaró papá en esta mañana y ayer también, y yo me quedé pensando en esto, ¿no? No significa, no estoy hablando de no pecar jamás. Si vos y yo no pecáramos jamás, entonces ya estaríamos en el cielo. Hay una realidad que tenemos que aceptar, y es que a pesar de que hemos nacido de nuevo, de que somos hijos de Dios, aún en nuestras vidas quedan asperezas de nuestro carácter, que son pulidas esas asperezas por el Espíritu Santo día tras día. Y en ese camino de perfeccionamiento, que es la santidad, solemos cometer errores, pecamos, podemos tener algún tropezón, pero buscamos la manera de remediar ese error de alguna manera. Cuando hablamos de caer en pecado, hablamos de personas que pecan deliberadamente. Pecan sin ningún tipo de remordimiento o de sentimiento. Personas que aceptan a un pecado y conviven con él. O como dijo un teólogo, hay una gran diferencia entre los santos que pecan y los santos pecadores. Voy a repetirte eso. Hay una gran diferencia entre los santos que pecan y los santos pecadores. Los santos que pecan son aquellos que buscan remediar ese error. Y los santos pecadores son los que conviven con ese pecado. Se acostumbran a él, lo aceptan, sin darse cuenta, como decía papá, que el pecado es un tímido amigo. Que viene todo así, chiquitito, golpea la puerta de tu casa y dice, dale, pasá, decís vos. Y cuando querés darte cuenta, fuiste al baño, volviste y se volvió el ocupa de todo tu hogar. Amados, el pecado es una enfermedad que se expande en tu alma y seca tu vida espiritual hasta matarte y robarte todo lo que Dios tiene para tu vida. Y quiero decirte esta verdad. La Biblia enseña que no siempre, escúcheme bien lo que voy a decir, La Biblia enseña que no siempre la dificultad, la amargura y el dolor son resultado del pecado. Pero la Biblia sí enseña que el pecado siempre, escúcheme bien, siempre trae como resultado dificultad, amargura y dolor. David convivió casi un año con este pecado y su vida se consumió. La verdad es que si quebrantamos la ley de Dios, los verdaderos quebrantados seremos nosotros. Hace unos días le contaba a los jóvenes de una película que una vez vi, que está muy bien escrita y guionada, que se llama El abogado del diablo. Y el diablo está personificado, interpretado por Al Pacino. Al Pacino es chiquitito así. Y él es como que está infiltrado en todo ese mundo de la abogacía y está mentoreando a un abogado. Y hay una escena que está tan bien escrita,
Porque el diablo, cuando le está dando unos consejos al abogado al que está mentoreando, al que está asesorando, me lo anoté, dice, vos sabés que tenés, Kevin se llama, Keanu Reeves, el personaje. Kevin, que no dejes nunca, dice así, no dejes nunca que te vean llegar. Debes mantenerte pequeño, inofensivo, debes parecer tonto. El diablo dice, mírame a mí, soy chiquitito, nadie da 2 mangos por mí, nadie sospecha que soy un amo del universo. No me ven venir, no me ven llegar. Y esa es una verdad, amados. Ese es el mal. El mal se disfraza de inofensivo. Porque si el diablo fuera tan evidente, si fuese un cornudo que viene con una espátula ahí está, todos salíamos corriendo. Si fuese tan obvio, nadie caería jamás. Pero este viejo diablo es muy astuto y se infiltra en pequeños detalles sutiles. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, amados, sin darnos cuenta, nos permitimos ciertas licencias. Hace unos días me llegó una historia de otro muchacho que se dedica a la música también, que le estuvo mandando algunos mensajes, muy conocido este muchacho, está tocado por todos lados. Y le mandó mensajes a una de las chicas de acá de la iglesia. Y le dice, yo me rescaté, está casado, tiene una hija, pero yo me rescaté de todo este muchacho. Yo no robo más, no fumo más, no me drogo más, pero hay algo de lo que no me rescaté y es el sexo. Pero yo lo admito delante de Dios, Dios me ama igual. Así que si querés, nos podemos encontrar. Fíjese cómo muchas veces uno se reserva ciertas cosas, pero lo que es exposición lo cuida un poco más. ¿Y qué hay de nosotros cuando nos reservamos en el corazón y en nuestras vidas la mentira? Cuando nos reservamos el engaño, cuando maquillamos con palabras lo que es un terrible pecado por el cual Aarón y Miriam quedaron leprosos, que es el chisme. Y algunos dicen, no, pero no, yo no estoy chismeando, no. Yo te cuento para que ores. Yo te cuento porque acá es un desahogo en familia que yo estoy haciendo. Cuando en realidad espiritualmente estás tirando para todos lados y sin darte cuenta estás dividiendo el cuerpo de Cristo, enemistando a los hermanos, sembrando discordia, pecado, licencias que nos tomamos. ¿Y qué hablar del área sexual? Hoy en día, más que nunca, en las redes sociales, a través de los chats, ciertas conversaciones que te permitís con alguien que no es tu esposa, que no es tu esposo, y te encerrás en el baño y te tapás hasta la cabeza para ver que nadie te esté viendo cuando estás mandando ciertos mensajes, porque sabés que eso está mal, pero el diablo te dice, tranquilo, todavía no caíste en pecado, vos la tenés atada, la tenés domada, no te preocupes, seguí, así. Y uno dice, es como que empieza ese juego de coqueteo con la tentación, y uno dice, a ver hasta dónde llego, a ver hasta dónde llego, a ver hasta dónde llego, y cuando te acordás te caíste. Ese es el diablo. Hoy en día, sobre todo en los jóvenes, está muy estilado esto de las conversaciones calientes, como se dice en WhatsApp, y que te manda un video, y que mandamos una foto. ¿Y qué estás haciendo? Me estoy bañando. A ver. ¿Y cuántas cosas que uno dice, bueno, pero no hicimos nada? Esto lo escucho mucho en la oficina. No hicimos nada. Pastor, ¿no? Y todavía está enojándose conmigo, porque uno cree que no hacer nada es simplemente consumar el acto de relación sexual, cuando también existe la fornicación a través de las redes sociales que disparan imágenes, deseos. Y escucha esto, aunque quizás no hayas caído en un pecado, escucha esto que quiero decirte, donde vaya tus ojos, donde vaya tu corazón, finalmente terminará yendo tu cuerpo. Solamente es cuestión de tiempo.
Pero claro, nosotros nos creemos más vivos que Dios, que el diablo, que el pastor, que todo el mundo. Dice, bueno, pero yo, no pasa nada. Y nos tomamos pequeñas licencias que pueden terminar en un gran desastre. Si hay algo que comprendo de esta palabra, es que todo comenzó, ¿sabes por qué? Porque hubo un momento en el que David olvidó de asumir la dignidad real que portaba, su identidad. David olvidó asumir su cargo y quizás hasta se justificó de alguna manera. ¡Ey! Todos los reyes hacen esto. ¿Qué no puedo? ¡No! Porque vos, David, no sos cualquier rey. No sos uno más. Necesitas asumir la dignidad real que portás. La unción que un día vino sobre tu vida cuando eras nadie detrás de las ovejas de tu padre y Él te llamó. No sos uno más. No sos cualquier rey. Hay una identidad que Dios ha depositado sobre ti a través de su Espíritu. Tu cargo no es simplemente político, David. Tu cargo no es simplemente ponerte una credencial y pararte en un lugar acá y decir yo soy el rey. Tu cargo es el de apacentar a mis corderos. Es el de elevar y llevar adoración. Y quizás hoy el diablo está tratando de hacerte caer, atacando tu identidad, diciéndote esto no es tan malo. ¡Ey! Todos lo hacen, pero yo quiero decirte, vos, iglesia, no sos uno más. Vos sos un hijo de Dios, redimido, perdonado, con una identidad sellada por el Espíritu Santo. Y tu misión es afectar a tu generación. Dice la palabra de Dios en Jeremías 11:19, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Hoy tienes que levantarte y recordar quién eres. Eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Sobre ti está el poder del Espíritu Santo. Tienes una misión. Tienes un propósito en la vida. Dios te levantó para ser luz y sal de esta tierra. Y si el diablo quiere engañarte, en el nombre de Jesús hoy se va. Se va. Se van las palabras del acusador. Se van las palabras del mentiroso de tu vida. Y hoy te llenas de la verdad de Jesucristo, quien te trasladó de las tinieblas hacia su luz admirable. ¡Wow! El pecado trae amargura. El versículo 4 de este Salmo 32 confiesa que David sintió en ese tiempo que hasta se avejentó. Su vida se estaba secando. Porque en el momento en el que él cae en pecado, se despierta en su corazón un sentimiento muy conocido por todos, que es la culpa. Y la palabra culpa en el original literalmente significa mantenido adentro. En criollo te lo digo, preso. Alguien que está privado de su libertad. Alguien que no puede vivir la vida que verdaderamente Dios quiere que viva. En vez de exteriorizar esa culpa, David en ese tiempo la almacena, la esconde, y eso lo lleva a la cárcel de la culpabilidad. La culpa puede ser una de las herramientas favoritas de Satanás, porque con eso martiriza tu mente. Te llena de mentiras y te hace sentir indigno del amor de Dios. Te paraliza. Pero la culpa nunca lleva a resolver nada en tu vida excepto remordimiento. Y pensar nuevamente lo que hiciste, y pensar cómo te equivocaste, y pensar cómo hubiese sido si no hubieras hecho. Y nada de eso resuelve nada. Levanta tu mano derecha conmigo. Si la culpa no es de Dios. Hay una sutil diferencia de la forma en la que Dios obra
Y es a través de la convicción de error y de pecado. En segundo lugar, quiero decirte esto: no ignores la convicción de pecado. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, nos habla de que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Y podríamos decir que la convicción de pecado es una especie de culpa necesaria. Porque necesitamos tener esa sensación en el interior para poder resolver lo que hicimos. Cuando la convicción viene a tu conciencia, es una buena señal, porque significa que el Espíritu Santo te sigue llamando, que Él te sigue amando, que Él no te ha abandonado y que espera que vuelvas nuevamente a su presencia. ¿Cuándo se despierta la convicción? Se despierta cuando hacemos algo que daña a otros o que nos daña a nosotros mismos. Si yo miento, si lastimo, si engaño, si pego, me siento mal. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que te está diciendo: hey, esto no está bien. El asunto es, ¿qué hacemos con esa convicción de error y de pecado? Y acá es donde muchos se equivocan. Cuando no atendés a la voz del Espíritu Santo y no haces nada con esa convicción que Él pone en tu corazón, empiezan los problemas. El pecado se expande, el corazón se endurece y la convicción se vuelve culpabilidad. La cárcel favorita de Satanás. Amados, es una gran verdad que cuando uno ama a Jesús, cuando vos amás a Dios con todo tu corazón, cuando estás agradecido verdaderamente de lo que hizo, cuando naciste de nuevo, fallar duele. Y duele muchísimo. Y sobre todo cuando el error que cometiste es un error que ya cometiste. Y como Julio Iglesias decís: tropecé de nuevo con la misma piedra. Y con el mismo pie, y con el mismo pie. Qué sensación de fracaso, de impotencia, de indignidad delante de Dios. ¿Qué es lo que hacen muchos? Error. Te digo, los errores dejan de congregarse. No, ¿cómo voy a ir? Estoy re mal, estoy re mal. A veces me cruzo a alguno en la calle: ¿no fuiste a la iglesia? No, estoy re mal, estoy re mal. Y yo digo, bueno, como le decía, le explicaba a los jóvenes a veces: si vos te rompes un brazo y venís con el brazo así, ¿qué vas a ir por la vida con el brazo así? Estoy re mal, ¿no? ¿A dónde vas a ir? Anda al hospital, amigo, que te pongan un yeso, que te curen la herida, que el médico que es experto en esto te dé una mano. Bueno, la iglesia es un hospital donde atiende el médico de médicos, el médico divino. Pero Satanás va a aprovechar ese momento de culpa para arrastrarte y decir: hey, dejá la iglesia, sos un sucio, sos una vergüenza, así vas a ir, te haces el cristiano. Antes danzabas, estabas con los sugieres, estabas metido en todo, ahora no sos nada, no sos nadie. Se te van a reír, se te van a burlar, te van a señalar. Y hay gente que está llena de esos argumentos en la cabeza. Porque yo un día estaba allá y yo servía a Dios y ahora mirá dónde estoy. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te vendió ese verso? ¿Sabes quién? Satanás. Porque cuando te quedás culposo, vos mismo te separás del amor de Dios que te está llamando. Otro error que cometen los que caen en la culpabilidad es dejar de orar. Y porque, me siento una basura, ¿cómo voy a orar, a hablar delante de Dios? ¿Qué le digo? Justamente esa oración probablemente sea la más sincera que eleves en toda tu vida. Muchas veces cometemos errores y algunos hasta más de una vez. Pero Jesús murió en la cruz por todos nosotros, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Su gracia está disponible para ti en esta noche y sigue actuando en nuestras vidas. Es ese regalo que no merecemos, porque al recibirlo nos convertimos en hijos de Dios. Y dice Romanos 5:20, cuando abundó pecado, sobreabundó la gracia. Y esta noche hay gracia disponible para ti. Si sientes que el pecado está enfermando tu cuerpo, es una noche para volver a los brazos de papá. Es una noche para callar la voz del acusador. Y acá quiero decir un detalle, ¿no? Porque algunos dicen, pero si hay gracia puedo hacer lo que quiero, entonces, total, después Dios me perdona. ¿Nunca escuchaste esa? Hay gente que se opone al concepto de gracia porque dice, no, porque hay que ser así, porque si no después Dios nos manda al infierno. La gracia no puede ser. La gracia es una realidad, es un regalo de Dios. Pero el apóstol Pablo dice en Romanos 6:15, esto no significa que porque sobreabunde la gracia podemos hacer cualquier cosa con nuestras vidas. Porque eso es pisotear la gracia. Y si vos pisoteás la gracia, la verdad es que para mí seguramente no hayas nacido de nuevo todavía. No hayas tenido una experiencia con Dios, porque quien pisotea la gracia no ama a Dios ni le conoce. Si realmente naciste de nuevo, vos querés agradar el corazón de tu papá. Pero tampoco vas a dejarte caer en el juego de Satanás de sentirte culpable por algo que Dios ya perdonó. Tenemos que ser conscientes de que la culpa no viene de Dios y que esta es una noche de amor, de perdón, de gracia y de restauración. Miqueas 7:19. Esta palabra va para alguien. Dios dice, volveré a manifestarnos su ternura, olvidará y arrojará al mar nuestras culpas. Volverá a manifestar su ternura en tu vida. Él toma tus culpas y las arroja al fondo del mar. Nunca más, nunca más. No me acuerdo, no me la cuentes. No sé de qué se trata. Ya perdoné a mi hijo. Es la gracia, es el amor de papá. Es su gracia que trasciende todo error, toda falencia humana. Lo último que quiero decirte es cómo salir de esta cárcel llamada culpabilidad. Y David lo supo bien. Después de que el profeta Natán lo confronta y le dice, tú eres ese hombre. Tú hiciste tal cosa. Entonces él dice, he pecado delante de Dios. Confiesa su pecado. Y a partir de ese momento, vuelve a los brazos de Dios. A través del arrepentimiento. A través de la confesión. A través de la entrega. La semana pasada compartí un mensaje que tenía que ver con la depresión. Y una de las cosas que dije, que pasé muy rápido por ahí, es que la culpa trae depresión. ¿Y por qué, pastor? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Sabes por qué? Porque cuando uno es un círculo vicioso. 1, 2, 3. Cuando uno comete un pecado, se siente culpable, siente culpa. Como se siente culpable, se siente fracasado, se deprime. Como se siente deprimido, necesita sentirse mejor. ¿A dónde vuelve? Al pecado. Y volvés a ese vicio, y volvés a esa droga, y volvés a la pornografía, y volvés a llamar a esa persona que ya no está en tu vida, que quizás es tu ex, que te lastimó, pero para tratar de sentirte mejor volvés a esa relación tóxica de la que Dios te sacó. ¿Cómo te sentís? De nuevo, culpable. Como te sentís culpable, te sentís deprimido. Como te sentís deprimido, querés... Y es un círculo que no termina más, satánico. Y en esa cárcel, en esos momentos, el enemigo siembra mentiras en tu mente. Y él te dice, Dios ya se cansó de perdonarte. No lo intentes más. Dios está lejos. Vas a repetir la misma historia que otros. Dios está enojado y distante. Y esas mentiras hacen que nos alejemos de lo que realmente Dios piensa de nosotros. Yo quiero decirte en esta noche este mensaje de parte del Espíritu Santo.
quiero que lo recibas con todo tu corazón, porque viene desde lo más profundo del corazón del amor de Dios, de papá. Cuando Dios nos ve, no ve nuestro pecado, ve la creación de sus manos. Cuando Dios te ve, no ve el fracaso que tuviste, ve a quien ama inagotablemente. Podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios por medio de la gracia. No hay culpa que pueda separarte de Dios si realmente así querés presentarte delante de Él con arrepentimiento, con confesión y con entrega. Porque dice Romanos 8:35: ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Nada puede separarte de su amor, incluso el error que cometiste. Dios está ahí con los brazos abiertos para consolarte, para que recibas sanidad en tu interior. Dios quiere que sientas en esta noche los brazos de su amor, consolándote, haciéndote ver que siempre ha estado ahí y siempre estará. Como aquel padre, estos días hablaba con alguien que cometiendo un error gravísimo se sentía, dice: yo ya le fallé a Dios, ya volví, otra vez volví a fallar. Si hay algo que enseña la parábola del hijo pródigo, es que a pesar de que ese hijo cayó más bajo, donde más bajo no podía caer, había un padre que todas las tardes estaba así, mirando hacia el horizonte, con un corazón lleno de esperanza y de amor, soñando el día en que ese hijo vuelva a sus brazos. Así es como te mira Dios. Así es como Él te recuerda. Así es como Él en esta noche está llamando y golpeando las puertas de tu corazón para que vuelvas a sus brazos. Él se olvida en esta noche de todo lo que pasó y nunca más lo recuerda, nunca más te lo saca en cara, porque Él valora un corazón arrepentido y nunca cierra sus brazos de amor. Está a tu lado para darte una nueva oportunidad. Dios te ve como lo que serás, puro, y desea darte sus ojos para que vos te veas a través de ellos tal y como Él te ve. Y hay una invitación. Hay una invitación. Levanta tus manos para recibir esta palabra. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos confiadamente, decí conmigo, confiadamente, al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Amén, amén y amén. Quiero que te pongas de pie ahí en donde estás.